Pues en el siguiente ejercicio que veis ahora en pantalla, vamos a seguir practicando la creación de tipos, pero vamos a añadirle un par de cuestiones nuevas. Una es el concepto de herencia y otra cosa es cómo definir un tipo enumerado y cómo se usa. Para ello tenemos el siguiente problema. Vamos a diseñar un tipo que vamos a llamar publicación, que tiene dos propiedades consultables y no modificables, que son autor y título, las dos de tipo cadena de caracteres. Y nos piden que implementemos una clase publicación INPL en la que dos publicaciones serán iguales si coinciden ambas propiedades, es decir, si coinciden el autor y el título. Y después nos piden, en un segundo problema, diseñe un tipo libro como herencia de publicación, con tres propiedades consultables más, que son precio, número de páginas y temática. Donde temática es un tipo enumerado que puede tener los valores, pues estos cuatro que veis aquí: ficción, poesía, ensayo y historia. Solo el precio será modificable. Implementen la clase libro INPL de forma que dos libros se ordenen por autor, título y número de páginas en ese orden. Añada al tipo libro la funcionalidad de, dado un porcentaje, positivo o negativo, modifique subiendo o bajando el precio del libro en ese porcentaje. Y después tendremos un tipo contenedor, que es una librería, que es un conjunto de libros. Pero bueno, eso lo haremos después. Vamos primero con qué es el concepto de herencia. A ver, en Java hay dos formas de reutilizar código. Una se llama por composición y la otra se llama por herencia. Aquí, y era uno de los líos que hemos tenido nosotros durante la ejecución o la construcción de este código, vosotros habéis confundido list con lista valores. Lista, lo que aquí hemos llamado lista, es de tipo list. Y lista valores es un tipo que yo he creado. Uno de cuyos atributos, en este caso único atributo, es de tipo list. Bien, pues nosotros lo que decimos en este caso es que lista valores reutiliza el tipo list por composición. ¿Por qué por composición? Porque uno de sus atributos es de tipo list. Otro ejemplo. Imaginando que estuviéramos definiendo el tipo círculo. El tipo círculo tiene entre sus atributos el centro. Y el centro es de tipo punto. Entonces, círculo reutiliza punto por composición. ¿Composición qué significa? Pues que está compuesto de. Es decir, un círculo, entre otros atributos, está compuesto por un punto. Por eso se llama por composición. Es una forma de reutilización, porque, como habréis visto a lo largo de la construcción de lista valores, nosotros estamos reutilizando list. ¿Por dónde? Pues aquí estamos reutilizando list. Estamos utilizando un método de list para añadir un elemento a mi lista valores. Entonces esto es una reutilización por composición. Pero no es la única reutilización posible en la orientación objeto. Hay otra reutilización que se llama herencia. ¿Dónde hemos utilizado nosotros la reutilización por herencia? Porque ya la hemos utilizado. La hemos utilizado aquí, en la excepción. Esta excepción que yo creé, excepción precio menor que 0 para medicamento, es una reutilización de una clase que ya trae Java, que en este caso se llama Runtime Exception, y es una reutilización por herencia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que cuando estamos reutilizando por herencia, la cláusula que se pone es extends, que también se suele confundir mucho con la de implements, pero que no deberían de confundirse. La clase listavalores IMPL implements listavalores. Esta es la relación que se establece entre una clase y su interfaz. Entonces, la relación entre una clase y su interfaz es implements. Esto no tiene nada que ver ni con herencia ni con composición. Es simplemente una clase y su interfaz. Y por otro lado tenemos la palabra extends, que también aparece en la cabecera y por eso se confunde. Pero aquí no estamos diciendo que la clase excepción precio menor que 0 implemente una interfaz. No. Porque Runtime Exception no es una interfaz. Es una clase. Y yo aquí lo que estoy diciendo es que la clase excepción precio menor que 0 hereda de Runtime Exception. Y entonces, ¿solo se puede hacer herencia con clases a partir de las que trae Java? No, ni mucho menos. Yo puedo hacer herencia a partir de mis propias clases.
Es decir, yo me puedo crear una clase y otra que herede de ella. En este ejercicio yo lo que estoy haciendo es, tengo una clase que se va a llamar, un tipo que se va a llamar publicación, y voy a tener otro tipo que se llama libro. Y libro hereda de publicación. Hereda, no está compuesto por. Repetimos, dos tipos de reutilización en programación orientada a objetos: composición y herencia. La composición es la que hemos usado en lista valores. ¿Dónde estamos usando reutilización por herencia? Pues ya lo he dicho antes, lo estamos haciendo aquí, en excepción precio menor que cero. Esto es una reutilización por herencia. ¿Qué significa una reutilización por herencia? Pues significa que excepción precio menor que cero es una excepción. No está compuesto por una excepción, no, es una excepción. Por eso nosotros aquí, en nuestro ejercicio ahora, vamos a reutilizar por herencia, porque el libro es una publicación. No está compuesto por una publicación. Es decir, ¿un círculo es un punto? No. Un círculo está compuesto por un punto. Por eso es una herencia por composición. ¿Un libro es una publicación? Sí. Pues por eso es una reutilización por herencia, no por composición. Así que la pregunta es fácil. ¿Es o está compuesto? Si es, herencia. Si está compuesto, composición. Un ejemplo típico que se pone en programación orientada a objetos es el de los vehículos. Yo tengo el tipo vehículo, y del tipo vehículo puede heredar, por ejemplo, motocicleta y automóvil. Y del automóvil, por ejemplo, puede heredar deportivo. Como veis, tengo una especie de árbol de jerarquía. Entonces, ¿una motocicleta es un vehículo? Sí, pues eso es herencia. ¿Un automóvil es un vehículo? Sí, eso es herencia. ¿Cómo sería composición? Pues composición sería si yo pusiera, por ejemplo, motor. Tuviera el tipo motor. Entonces ahora, un vehículo tiene o está compuesto por un motor. Bueno, eso es composición, no es herencia. Dice, publicación tiene dos propiedades, que son autor y título. Y ahora dice, diseñe un tipo libro como herencia de publicación y pone con 3 propiedades consultables más. Ahí es una de las claves. Es decir, ¿qué significa que tenga 3 propiedades consultables más? Pues que ya tenía 2. Ya tenía autor y título. ¿Por qué tenía autor y título? Porque el libro va a heredar de publicación. Y como publicación tiene autor y título, el libro también va a tener esas 2 propiedades. Es decir, que una publicación va a tener 2 propiedades y un libro va a tener 5 propiedades. Yo he dicho aquí que las 2 propiedades de la publicación sean consultables. Es decir, que voy a tener un get autor y un get título. ¿Hará falta que yo tenga esos 2 métodos escritos en la clase libro y MPL? La respuesta es no. No tendré que escribir ese código. ¿Por qué? Porque ya estará escrito en publicación. Entonces es una reutilización que incluso ni siquiera tengo que escribir los métodos. Simplemente indicando en su momento que el libro hereda de publicación, hereda los atributos y los métodos que influyan en esos atributos. Una publicación, 2 publicaciones serán iguales si coinciden ambas propiedades, es decir, si coinciden libro, autor y título. Y me dice que 2 libros serán iguales, ¿cuándo qué? ¿Cuándo serán 2 libros iguales? Según pone aquí, dice, implemente el libro MPL de forma que 2 libros se ordenen por autor, título y número de página en ese orden. Y entonces alguien puede decir, bueno, tú estás diciendo aquí que se ordenen. Ya dijimos en su momento que el se ordene, lo que me está diciendo es que tenga un compare to. Y sabemos que debe existir una relación sí, solo sí, entre el compare to y el equals. Es decir, que aquí también me están diciendo cómo tengo que poner el equals. No solamente me están diciendo cómo tengo que poner el equals, sino me están diciendo cómo tengo que poner el toString. Es decir, en el toString de publicación aparecerán autor y título. Y en el toString de libro aparecerán autor, título y número de página. Esto debe ser así obligatoriamente. No tiene sentido decir que, por ejemplo, un libro se ordene, ¿qué digo yo?, por precio y número de páginas, como orden natural. ¿Por qué no tiene sentido? Porque un libro es una publicación. Y si publicación tiene un criterio de igualdad, ese criterio de igualdad se debe mantener en libro. No tendría sentido decidir el igual por propiedades que no intervenían en la igualdad de la clase padre. Podría incluso haber dejado el mismo orden, sencillamente que autor y título sea el equal de libro.
y entonces no tendría ni siquiera que implementar el equals, sino que el equal de la clase padre me sirve para la clase hija. Como estáis viendo, la nomenclatura habitual es que se habla de clase padre y clase hija. La clase padre en nuestro caso sería publicación y la clase hija en nuestro caso sería el libro. Se habla de clase, aunque realmente nosotros siempre estaremos hablando de tipos, porque ya sabéis que la clase es la implementación del tipo, que normalmente viene dada por la interfaz. Y después veis que hay un atributo especial, un atributo distinto, que es un atributo enumerado. Un tipo enumerado, como estáis viendo aquí, es un tipo de dato que solo puede tomar unos valores concretos. En nuestro caso podrá tomar estos 4 valores que están aquí. En Java, un tipo enumerado no es una cadena de caracteres, que siempre da lugar a equívoco. Esto es una etiqueta, no una cadena de caracteres. Es decir, ficción, poesía, ensayo e historia son etiquetas. Claro, las etiquetas tienen que tener nombre, y este es el nombre de esa etiqueta, pero no es un nombre entre dobles comillas, es decir, no es un string, para que nos entendamos. Pues vamos a empezar entonces. Vamos a crearnos un proyecto nuevo, que se va a llamar, pues creo que se va a llamar librería. Me creo el proyecto, como sabéis dentro habrá src, dentro me voy a crear el primer paquete, que va a ser el paquete publicación. Y dentro del paquete publicación, como siempre, me voy a crear primero la interfaz. Publicación, ya tengo la interfaz, y como veis en el enunciado, tiene 2 propiedades consultables y no modificables. Autor y título, ambas de tipo cadena de caracteres. Pasamos entonces a la clase, creo la clase, que se va a llamar, pues como siempre, publicación IMPL, implementa publicación. Bueno, entonces como siempre, cuando yo me estoy creando una clase, lo primero que debo hacer es darle valores a los atributos. Ya sabemos que los atributos serán privados, y los métodos get, pues los métodos get son inmediatos. Efectivamente debemos de darle un constructor, como siempre. El constructor se llamará igual que la clase y recibirá pues 2 argumentos, ¿no? Uno con el autor y otro con el título. Mirando el enunciado otra vez, dice diseño un tipo de publicación que tenga 2 propiedades consultables, eso ya lo hemos hecho, que sean autor y título, ambos de tipo cadena de caracteres, implemente una clase publicación MPL en la que las 2 publicaciones serán iguales si coinciden ambas propiedades. Por tanto, tengo que hacer un equals. Recordad que el equals era de la siguiente forma. Era un método que devolvía un boolean, se tenía que llamar equals y recibía un object. Entonces nosotros definíamos una variable de tipo boolean, v, y lo inicializábamos a falso, por ejemplo. Aquí lo que teníamos que hacer es preguntar si el objeto que entraba es de tipo publicación. Eso lo preguntábamos con el método instance_of. Y en el caso de que fuera una publicación, pues hacíamos un casting. Y una vez que teníamos hecho el casting, preguntábamos si el título de P era igual al título de this y el autor de P era igual al autor de this. Bueno, pues V es igual al resultado de comparar los títulos de P y de this y de comparar los autores de P y de this. Si los autores y los títulos coinciden, pues V devolverá true, y si no, devolverá falso,